Vale, este es Wall Liberty Finance. Vamos a ver en la diaria. Entonces vamos a meter las posiciones que él tenía. Vamos a usar este rayo. Y aquí en el short, él me comentó, tenía la cobertura en los 1.1753. Este sería el short y él tenía su long. El long lo tenía en los 21. 0.21. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, aquí vamos a bajar de temporalidad para que se pueda ver en 4 horas. ¿Qué se podía haber hecho aquí? Lo siguiente. Ahora es muy fácil analizar la moneda porque aquí nos falta un dato. En primer lugar, necesitaríamos saber en qué momento, en qué periodo él metió la posición para saber en qué posición, en qué punto de acá del tiempo él había metido esa posición. Pero de momento, solamente como es algo para ver como ejemplo, pues vamos a descartar eso. Mira, él metió el long aquí en la parte. Vamos a asumir que él haya metido el long aquí en este punto de acá, en 4 horas, aquí. Intentó, cogió parte de la ganancia, pero él como esperaba que posiblemente siguiera subiendo, el precio se le cayó. Lo fue aguantando y dijo, no, va a volver a subir. Vale, subió y luego comenzó a bajar, 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 bajar. Entonces, ¿qué sucede? Que él me iba a meter la cobertura aquí. Tremendo error. ¿Por qué? Porque la cobertura, como mínimo, él tenía que haberla metido en la parte donde se confirmaba la ruptura o el quiebre de tendencia, el cambio de tendencia. ¿Dónde está? Al la moneda perder este punto de acá, este punto de aquí, los 19.33, ahí se confirmaba el cambio de tendencia. Ahí en ese punto él tenía que haber metido la cobertura. Y como mínimo una cobertura balanceada. Al meter una cobertura balanceada en este punto, vamos a identificar la cobertura aquí, así con el punto amarillo. Él lo único que iba a estar perdiendo era la distancia, si la metía balanceada, la distancia entre su entrada del long y la posición del short, que sería este punto de acá, iba a perder un 17%, multiplicado por el apalancamiento que tuviera. Vamos a poner un ejemplo que lo tuviera en spot, estuviera perdiendo un 17%. Perfecto. Pero ¿qué sucede? Que él no puso la cobertura aquí, él la puso aquí abajo. ¿Por qué la puso aquí abajo? Porque ya no aguantó. Su psicología ya no aguantó y dijo, no, a mí me van a liquidar. Antes de que me liquiden, yo voy a meter un short, aunque se me quede ahí abajo, y luego después me cueste trabajo, tenga que matar volumen, pues ya luego después yo veo cómo la gestiono. Pero a mí lo que me toca ahora es ganar tiempo. Entonces, claro, la metió aquí. ¿Cuánto quedó en negativo? Ahí en ese punto donde la metió, pues lo vemos ahora mismo. Desde su punto de entrada en el long hasta su punto de entrada en la cobertura, un 16.18%. Si estamos hablando en spot, él está perdiendo ahora mismo en esa posición un 16.18%, que es ilógico que haya hecho eso. Y ya le dije por qué. Porque lo ideal hubiera sido que él hubiera metido la cobertura acá. ¿Por qué? Porque en ese punto se había roto el soporte de la tendencia o el rango y al romperse ese soporte, ella iba a comenzar a caer. Entonces era ahí era que se tenía que meter la cobertura. Y otro punto que hay que tomar en consideración, la cobertura, mientras más cercana esté de su posición, va a ser más fácil gestionarla. Esa es la realidad. Ahora, en esta situación como está ahora mismo, ¿cómo se puede gestionar? Si está en una cobertura balanceada, o sea, que tiene 10 tokens aquí y 10 tokens acá, ya lo que toca es lo siguiente. Con esta bajada que tenía, por ejemplo, cuando ella bajó esta zona de acá, aquí, ahí yo le hubiera metido la misma cantidad de token al long. Al meter la misma cantidad de token, que me va a salir más barato promediar el long aquí, me iba a quedar, esta posición me iba a quedar, te voy a decir dónde me había quedado. Me hubiera quedado aquí, ahí en este punto. Claro, JR, pero el problema es que si yo había metido el doble en el long, acá, me queda aquí, sí, en esta parte de aquí, déjame cambiar el color. Me quedé en esta parte de aquí, pero claro, y si hubiera seguido bajando, claro, pero es que esto se trata de uno saber identificar los movimientos de la moneda. Por ejemplo, ¿por qué yo le digo a ustedes que era aquí? Porque por análisis, a mí me daba que el precio de liquidación podía llegar a como mucho a los 0.12 y justamente llegó a los 0.1193. Entonces,
son puntos que son clave, lo podríamos ver identificados con lo que es retroceso de Fibonacci, extensión de Fibonacci y esos temas de herramientas de análisis. Entonces, ¿qué sucede? Que inmediatamente se hubiera hecho eso, pues se promedia y ya el precio lo había tenido aquí. Prácticamente estuviera a nada de meter su long en positivo. Entonces, ya luego, cuando el precio está aquí, en este punto de aquí, lo ideal sería que si cerrara su posición acá. Si él cierra su posición, si hubiera hecho esa operativa, la moneda le iba a quedar entre el long y el short. Recuérdense que el short es esta parte aquí, esa línea roja. Entonces, le hubiera quedado de la siguiente manera. Entre el long y el short iba a haber un 6%. Entonces, en el punto medio iba a tener un 3% de ganancia, 3.31% de ganancia en el long y un 3.31% de ganancia en el short. O sea, iba a tener tanto ganancia en el long como en el short. Y ahí él podía haber cerrado las dos posiciones al mismo tiempo, las dos en ganancias. ¿Por qué le comento las dos en ganancias? Porque, por lo siguiente, el precio lo que va a hacer aquí es que va a llegar hasta aquí, justamente hasta donde él tiene el short, le va a poner el short en negativo, intermitente, y luego el precio se va a devolver nuevamente. ¿Qué va a hacer? Que una de las dos posiciones le iba a quedar en negativo. O el precio iba a subir con mucha fuerza, iba a subir y le iba a dejar el short en negativo, que no iba a haber problema en el sentido, porque el long le va a estar produciendo el doble de beneficio que el short. Pero, claro, para yo entrar en eso, yo mejor prefiero cerrar aquí las dos posiciones en positivo y ya luego a partir de ahí, con todas las posiciones cerradas, pues yo abriría una posición nueva. Esa sería la gestión para esa posición. Cosa que no se pudo dar porque no se hizo. Yo eso le estoy diciendo a usted de ahora, pero tal como le dije yo a usted al inicio, eso sería trampa. Estamos analizando a partir de lo que ya pasó. Este es el ejemplo número uno. Ahora vamos a pasar un ejemplo real, en tiempo real, con una posición que tengo yo con ADA. Vamos a irnos a la moneda de ADA. Aquí en ADA, vamos a verla en una hora. Primer posición, vamos a poner el long, la entrada del long. A ver, esto vamos a poner en la cantidad de token. El long tiene 50 tokens, perfecto. Y la entrada, esta entrada, el precio promedio está en los 0,8365. ¿Qué pasó aquí? 0,8365. Vale. Aquí está la entrada del long con 50 tokens. Vamos ahora a ubicar la entrada del short. Configuración, la plantilla short y la ubicación del short está en los 0,8041. 0,8041. Cantidad, se me olvidó ponerle la cantidad. Aquí en el short yo tengo 200 tokens. Esto es lo que tenemos. La posición principal estaba por acá. Estaba por aquí. La cobertura estaba por aquí. Lo que pasa es que, como yo vi que tenía bastante fuerza de caída, yo le metí el doble al short, el doble no, 3 veces la posición, y vamos a decir que el precio de entrada se desplazó en sentido contrario, porque la estaba promediando en positivo. ¿Cuándo uno hace el promedio en positivo? Cuando la moneda, como tal, se va a favor de nuestro movimiento, pero uno ve bastante fuerza en la caída. Si tú ves bastante fuerza, dices, no, la voy a promediar porque tiene bastante fuerza, no se va a devolver ahora. Entonces tú la promedias en positivo. A veces no es muy conveniente hacerlo porque si tiene poca fuerza a tu favor, la cargas, pierdes la entrada, en vez de mejorar la entrada vas a tener peor la entrada y el precio se te va a devolver y te va a tocar la entrada muy rápido. Entonces hay que tener cuidado con eso de promediar en sentido contrario. Entonces, nada, aquí, ¿cómo lo voy a hacer yo? Nada, aquí hago lo siguiente, el precio aquí, yo podría ya promediar. ¿Por qué razón? Es más, la voy a promediar ya, porque aquí donde la veo y podemos ver, aquí hay del precio actual,
hay un 3, bueno, un 3%. Hay un 3% de 3.90%. Yo podría esperar sin problema y agarrar y dejar que siga cayendo. Ella puede seguir cayendo. Todavía no me ha dado un patrón de retroceso. Esto es en 1 hora. Vamos a ver en 4 horas. ¿Qué tenemos en 4 horas? Vale. Y en la diaria. Ok. No, ella podría caer, seguir cayendo. Durante el fin de semana podría caer más o menos esta zona como mínimo. Durante el fin de semana, señores. Podría bajar a los 74.48. En caso contrario, podría quedarse acá un doble suelo, que ya lo hizo, y intentar seguir subiendo. Lo que pasa es que en baja temporalidad, ese rebote no es evidente. Este rebote no es evidente, eso va a seguir bajando. Si yo quisiera ahora mismo, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo agarrar y promediar el long con 150 tokens más y me podría caer por abajo. Me podría caer, no, me va a caer por debajo del chol y hacer la misma mecánica que la posición anterior que yo le enseñé a ustedes del compañero. Aquí, visualmente, yo le podría decir a ustedes que si yo lo promedio ahora mismo con la misma cantidad de token, me va a caer justamente el precio promedio encima de donde está el sol. Si yo lo promedio con 50 tokens, el long. Si yo lo promedio con 100 tokens, me caería aquí. Me caería ahí. En los 78, 78. Si lo promedio, en vez de 100 tokens, lo promedio con 50, lo promedio con 150 tokens, me podría venir cayendo, a ver, tendría 100, 150, me vendría cayendo más o menos, a ver, yo le dije a ustedes que me vendría cayendo acá, ¿vale? Entonces, aquí, si yo, en vez de promediarlo con 100 tokens, le promedio 150 tokens más, entonces me quedaría el precio promedio más o menos por aquí, por ahí me vendría cayendo, por los 78.34. Es lo que así al ojo le podría yo comentar a ustedes. Ahora vamos a hacer algo más certero. Denme un segundo. Aquí, por ejemplo, tenemos los puntos de entradas. La primera entrada, vamos a promediar el long. La primera entrada del long, le había comentado yo a ustedes, que eran en los 0.8365. Ese es mi precio promedio de los 50 tokens. Son 50 tokens. Y vamos a poner un ejemplo para balancear la posición. Yo promediaría 200, 150 tokens más. 150 tokens al precio actual. ¿Cuál es el precio actual de la moneda? Si lo quiero promediar ahora mismo. El precio actual son los 77.29. Bueno, ahora mismo está en los 77.33. Vamos a ponerlo los 77.50. O sea, más arriba de lo que está actualmente. Vamos a ponerle 0.7750, que actualmente son 77.37. Y le doy Enter. Mi precio promedio va a pasar a estar en los 79.0375. Vamos a la moneda. Vamos a meter otra posición. Esta vamos a ponerla amarilla. Y aquí vamos a gestionar, vamos a poner el punto 79.0375. Bueno, se redondea a 79.04. Entonces, si yo promedio ahora mismo donde está el precio con 150 tokens, este long pasaría a estar aquí. Entonces, aquí yo haría lo mismo. Yo agarro algo así, espero que el precio quede aquí entre medio de los dos puntos, entre medio de las dos posiciones, y cierro mis posiciones, las dos al mismo tiempo. Y salgo con mi portafolio en verde, en ganancia. Eso sería la manera de cómo gestionar la posición, señores. Señores, nada, esto era todo. Esto era todo por hoy, así que ya ustedes saben, compartan lo que es el canal, compartan, den like, escriban, pásense por las demás plataformas, apoyen
la comunidad, señores. Y nada, recuérdense del cuestionario para el curso gratuito